¿Has escuchado alguna vez esta frase? ¿Regenerar todo el cartílago de tu rodilla en 24 horas? Quizá la hayas visto en Internet, en videos virales, en anuncios llamativos que prometen curar todo dolor con unas gotas de un extracto o con algún polvo milagroso. Yo entiendo esa sensación, porque cuando el dolor aprieta en cada paso, cualquier rayo de esperanza puede llevarnos a querer creer. Pero yo, el doctor Luis Romero, médico especialista en traumatología y ortopedia, después de más de 20 años escuchando los lamentos de mis pacientes, debo decirte con honestidad, es un mito, y un mito peligroso. No solo porque te hace gastar dinero, sino porque te quita lo más valioso: la esperanza en soluciones que realmente tienen base científica. Muchas personas llegan a mí en una situación similar a la de doña Teresa, de 72 años, en Valencia. Me contó que durante 3 meses confió en una terapia de regeneración natural del cartílago en un día. Tomó de todo lo que se vendía en la red y cuando la decepción creció, dejó la rehabilitación y las revisiones periódicas. Cuando la vi, su rodilla estaba hinchada, rígida y tan dolorida que cada paso era un miedo. Lloró y me dijo en voz baja: «Doctor, ¿acaso me equivoqué al creer?». Le tomé la mano, miré sus ojos enrojecidos y le respondí: «No fue usted quien se equivocó al creer. Fueron otros quienes se aprovecharon de su confianza. Digo esto no para reprochar, sino para que ella, y tú, comprendan que el cuerpo humano no necesita milagros, necesita cuidados correctos, cada día, paso a paso». Quizá estés pensando, si no existe el milagro de las 24 horas, entonces ¿qué esperanza me queda? La respuesta es, sí hay esperanza, y por eso estoy aquí. Porque detrás de ese mito hay una verdad mucho más poderosa. La ciencia moderna ha aportado métodos que ayudan a nutrir, proteger y, en algunos casos, incluso a recuperar parte del cartílago dañado. Te invito a descubrir esto conmigo, no en un día, sino a través de un camino real, el camino que puede devolverte la libertad de cada paso. Presta atención y escucha con calma, porque lo que te espera en la siguiente parte puede cambiar la manera en que miras tu propia salud. Antes de contarte los avances que la ciencia ha logrado, permíteme compartir una historia que jamás olvidaré. Era don Manuel, de 75 años, un hombre bondadoso que había sido carpintero en Sevilla. Llegó a mi consulta apoyado en muletas, dando pasos lentos y pesados. Me dijo: «Doctor, ya lo he intentado todo, desde ungüentos hasta remedios caseros, pero este dolor no me da tregua». Lo miré y vi en sus ojos el cansancio de quien ha caminado demasiado tiempo por el camino equivocado. Después de examinarlo, le dije algo que quizá nunca había escuchado. «No existe un milagro de 24 horas, Manuel, pero sí existe un camino real, más lento, más firme y con resultados verdaderos». Recuerdo que guardó silencio unos segundos y luego sonrió suavemente. «Solo quiero poder salir al jardín cada mañana sin miedo a caerme. Con eso me basta». Ese instante me hizo comprender algo esencial. Lo que las personas mayores necesitan no son promesas de curación inmediata, sino una mano que las guíe de nuevo hacia la confianza en su propio cuerpo. Siempre les digo a mis pacientes que el cartílago no puede regenerarse de un día para otro, pero sí puede nutrirse cada día. La ciencia ha demostrado que nuestro cuerpo conserva una capacidad natural de reparación si lo tratamos correctamente. No con píldoras milagrosas, sino con movimiento adecuado, nutrición precisa y constancia tranquila. Y sabes, el verdadero milagro no está en ningún laboratorio lejano, está en tus hábitos, en cada paso, en cada comida, en cada decisión de no rendirte. En la próxima sección te explicaré por qué el cartílago articular, aunque parezca pequeño, es tan difícil de recuperar y por qué comprenderlo es el primer paso para vencer el dolor. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir
te ayudará a ver tu cuerpo con más claridad que nunca. Antes de hablar de lo que puede fortalecer tus articulaciones, es fundamental entender por qué el cartílago es tan difícil de recuperar. Imagina tu rodilla como una máquina de precisión, donde los extremos de los huesos se deslizan uno sobre otro gracias a una fina capa lisa y brillante llamada cartílago articular. Esa capa actúa como un amortiguador natural, permitiendo el movimiento fluido y sin dolor. El cartílago está formado principalmente por agua, colágeno tipo 2 y proteoglicanos, moléculas que retienen el agua, aportan elasticidad y protegen los extremos óseos del impacto. Cuando somos jóvenes, esta capa es gruesa y flexible, pero con los años, el peso, la inactividad o las lesiones, el cartílago comienza a agrietarse, secarse y desgastarse, marcando el inicio de la artrosis. Lo particular, y también su gran debilidad, es que el cartílago no tiene vasos sanguíneos. Sin flujo de sangre que lo nutra, ni sistema que elimine desechos, depende completamente del líquido sinovial, y este solo circula cuando nos movemos. Por eso, cuando pasas demasiado tiempo sentado o inmóvil, el cartílago literalmente se queda sin alimento. Además, el cartílago contiene muy pocas células vivas, llamadas condrocitos, y estas apenas pueden reproducirse una vez alcanzada la madurez. Cuando se daña, el cuerpo solo puede remendarlo con un tejido llamado fibrocartílago, mucho más frágil y menos elástico que el original. Ahora comprendes por qué el cartílago no puede regenerarse en pocas horas ni en unos días. Pero eso no significa que todo esté perdido. Al contrario, es precisamente cuando dejamos atrás la ilusión del milagro inmediato que empezamos a recorrer el camino real hacia la recuperación. En la siguiente parte, quiero compartir contigo las 3 bases más importantes, pasos sencillos pero poderosos, para comenzar desde hoy a cuidar y fortalecer tus articulaciones. Ahora quiero invitarle a hacer una pequeña pausa. Si en las 2 partes anteriores ya comprendimos por qué las articulaciones se debilitan con el tiempo, este es el momento de pasar a lo más práctico. Hablaremos de 3 pilares sencillos pero muy importantes que usted puede empezar hoy mismo, en su propia casa, para proteger y alimentar sus articulaciones y mantenerlas más sanas cada día. Primer pilar: nutre tu cartílago con movimiento inteligente. Si hay algo que repito una y otra vez a mis pacientes, es esto: el cartílago necesita movimiento para vivir. Ninguna pastilla, por costosa que sea, puede reemplazar los beneficios de moverse correctamente. Cada vez que caminas, flexionas o estiras las piernas, el líquido sinovial se comprime y se libera, llevando nutrientes a cada célula del cartílago. Ese proceso de presión y liberación es literalmente la respiración de la articulación. Como todo en medicina, la dosis es la clave. Moverse muy poco hace que el cartílago pase hambre de nutrientes, pero moverse mal o en exceso acelera su desgaste. Por eso siempre recomiendo ejercicios suaves, continuos y armoniosos. Caminar en el agua, pedalear, practicar yoga suave o simplemente mover las articulaciones cada mañana. Lo importante es mantener un ritmo constante, sin exigirse demasiado un solo día para luego abandonar toda la semana. Piensa en el ejercicio como en regar una planta, un poco cada día, con constancia y paciencia. En pocas semanas sentirás tus articulaciones más flexibles, menos rígidas y con menos dolor. Y quizá ese sea realmente el primer paso en el camino hacia la vitalidad de tus articulaciones. No un milagro, sino un compromiso diario y amable contigo mismo. Segundo pilar: el peso. Cada kilo menos es un regalo para tus rodillas. Hay una verdad que siempre repito: las rodillas no solo sostienen el cuerpo, también cargan con las consecuencias de cada kilo de más. Al caminar, la fuerza que recae sobre las rodillas puede ser de 3 a 6 veces tu peso corporal. Eso significa que al perder 5 kilos, liberas a tus rodillas de entre 15 y 30 kilos de presión en cada paso. Por eso, bajar de peso no es un asunto estético, es una terapia sin fármacos. En personas con artrosis,
perder entre un 5 y un 10% del peso corporal ha demostrado reducir notablemente el dolor, mejorar la movilidad y ralentizar el deterioro del cartílago. Pero nunca recomiendo dietas extremas. Perder peso debe ser un proceso suave y sostenible. Empieza con pequeños cambios. Come más despacio, mastica bien, detente cuando te sientas satisfecho. Reduce los azúcares, las bebidas gaseosas, los dulces y los fritos. En su lugar, elige verduras, pescado, carnes magras, huevos, frutos secos y frutas frescas. Y acompaña todo con actividad física ligera: caminar, andar en bicicleta o nadar. Cuando el cuerpo se mueve, el metabolismo se activa y la energía se consume naturalmente, sin esfuerzo ni tensión. Perder peso no es perder algo, es devolverle libertad a tus piernas. Cada kilo menos es un regalo que haces a tus rodillas, a tu respiración, y a cada paso que das con menos dolor y más confianza cada día. Tercer pilar: la nutrición. Comer para apagar la inflamación y nutrir el cartílago. Tu cuerpo reacciona a cada alimento como un jardín reacciona al agua y a la luz. Si lo alimentas con los nutrientes adecuados, ese jardín florece. Pero si lo llenas de grasas, azúcares y sustancias dañinas, la inflamación dentro de tus articulaciones nunca se apagará. Por eso, comer bien es la forma más profunda de sanar tus articulaciones. La artrosis no solo aparece por el desgaste mecánico, sino también por una inflamación silenciosa y persistente. Y esa inflamación nace de la alimentación moderna: exceso de azúcares, productos ultraprocesados, carnes rojas y grasas saturadas. Lo que comes cada día puede ser un aliado o un enemigo de tu cartílago. La clave está en una alimentación antiinflamatoria natural. Prioriza los alimentos ricos en omega 3, como el salmón, las sardinas o el atún. Añade verduras de hoja verde, frutos rojos, cúrcuma, jengibre y aceite de oliva virgen extra. Estos alimentos reducen la inflamación, protegen las células del cartílago y combaten el envejecimiento articular. Por la mañana, empieza con un vaso de agua tibia, con unas gotas de limón y una rodaja de jengibre para activar tu metabolismo. Limita la sal, el azúcar y el alcohol. Sustituye la carne roja por pollo, huevos o legumbres, que aportan proteínas de calidad sin provocar inflamación. Antes de hablar de tratamientos más complejos, quiero que nos detengamos en lo que puedes hacer en casa para cuidar tus articulaciones. No son milagros, sino aliados silenciosos que, usados correctamente y con constancia, pueden generar un cambio real. Comencemos con el colágeno hidrolizado. Imagina que estás entregando a tu cartílago los ladrillos que necesita para reforzar su estructura. El colágeno hidrolizado son pequeñas cadenas de péptidos fácilmente absorbibles que actúan como señales para mantener la elasticidad y firmeza del tejido cartilaginoso restante. Diversos estudios muestran que tras algunas semanas de uso, muchas personas sienten menos dolor y mayor movilidad, especialmente si combinan el colágeno con vitamina C y ejercicios suaves que fortalezcan los músculos. No puede reconstruir el cartílago perdido, pero sí protege y fortalece lo que aún está sano, algo que la edad por sí sola no puede lograr. Luego están la glucosamina y la condroitina, componentes naturales del cartílago. Imagina la glucosamina como el aceite que permite un movimiento fluido, y la condroitina como la almohadilla que evita el roce y el desgaste. Tomadas de forma continua durante 3 a 6 meses, ayudan a disminuir el dolor y a ralentizar la progresión de la artrosis, sobre todo en sus etapas iniciales. Por último, el ácido hialurónico oral, el protector natural que mantiene el líquido sinovial más viscoso y reduce la rigidez matutina. Combinado con una dieta antiinflamatoria y movimiento regular, notarás tus articulaciones más flexibles y tus pasos más ligeros. Recuerda, los suplementos no son medicamentos. Necesitan tiempo y constancia, como un compañero paciente que camina a tu lado. Y si estás bajo tratamiento médico, tienes enfermedad renal, diabetes o tomas anticoagulantes, consulta siempre con tu médico antes de empezar.
El verdadero milagro no está en una cápsula, sino en ti, en tu perseverancia, tu conocimiento y el amor con que cuidas tu salud. Cuando los 3 pilares básicos ya están firmes, pero el dolor articular sigue presente o regresa con frecuencia, es señal de que tu cuerpo necesita un refuerzo biológico más profundo. En esta etapa, la medicina moderna ofrece soluciones naturales que aprovechan la propia capacidad del organismo para reducir la inflamación, regenerar y proteger el cartílago. Uno de los métodos más utilizados es la infiltración con ácido hialurónico. Esta sustancia es un componente natural del líquido sinovial, encargado de lubricar y reducir la fricción. Cuando se inyecta directamente en la articulación, actúa como cambiarle el aceite a un motor, ayudando al movimiento fluido, aliviando el dolor durante varios meses y mejorando la movilidad cotidiana. El siguiente paso es la terapia con plasma rico en plaquetas, PRP, un gran avance dentro de la medicina regenerativa. Se extrae una pequeña cantidad de tu propia sangre, se centrifuga y se separa la fracción rica en plaquetas, que luego se inyecta en la articulación afectada. Estas plaquetas liberan factores de crecimiento que estimulan la reparación natural, reducen la inflamación y fomentan la producción de colágeno propio. Estos tratamientos no son milagros, pero combinados con hábitos saludables, pueden frenar notablemente la degeneración articular. Siempre les digo a mis pacientes, no se trata de sanar en una noche, sino de darle al cuerpo la oportunidad de sanarse a sí mismo. Y lo más importante, antes de realizar cualquier procedimiento, habla con un reumatólogo o especialista en articulaciones, porque cada cuerpo cuenta una historia distinta, y el mejor tratamiento es siempre el que se diseña para ti. Pero si incluso con estos métodos el alivio no es suficiente, no te preocupes. Aún queda un paso más avanzado, donde la ciencia y la regeneración tisular se encuentran, abriendo puertas que antes solo podíamos imaginar. Y eso es precisamente lo que quiero revelarte en la siguiente parte. Hay casos en los que, a pesar de mantener el ejercicio, cuidar el peso y aplicar terapias biológicas, las articulaciones siguen doliendo, inflamándose o perdiendo movilidad. En esas situaciones, la medicina regenerativa moderna representa la siguiente esperanza: un campo que está transformando por completo la forma en que entendemos y tratamos la artrosis. Uno de los avances más notables es la terapia con células madre mesenquimales, MSC. Estas células se extraen del tejido adiposo o de la médula ósea del propio paciente, se purifican y luego se inyectan en la articulación afectada. Lo fascinante es que su misión no es convertirse en nuevo cartílago, como solíamos pensar, sino enviar señales biológicas poderosas que atraen a las células propias del cuerpo hacia la zona dañada para colaborar en la reparación, reducir la inflamación y proteger el cartílago sano que aún queda. Varios de mis pacientes mayores, como don Antonio, de 72 años en Sevilla, después del tratamiento con células madre, han vuelto a caminar cada mañana sin necesidad del bastón. Los resultados no aparecen de un día para otro, pero con el tiempo el cuerpo aprende a sanar, y eso es, sin duda, el milagro más hermoso de la ciencia. Despertar la capacidad de recuperación que ya existe dentro de nosotros. Sin embargo, no todos son candidatos para este tipo de terapia. Se requiere una evaluación cuidadosa, con estudios de imagen, análisis del grado de degeneración y del estado general de salud. Por eso, no busques atajos. Permite que tu médico te acompañe, te explique y diseñe un plan de regeneración adaptado a ti. Y si crees que este es el último paso, espera un poco más. Porque en la siguiente sección hablaremos de la opción final, aquella que se reserva para cuando el daño es demasiado severo y la cirugía se convierte en el puente que te devuelve una vida plena y sin dolor. A veces, incluso después de recorrer todos los pasos, desde el movimiento adecuado, la pérdida de peso y la alimentación antiinflamatoria hasta las terapias regenerativas, hay articulaciones que simplemente no pueden recuperarse por completo. Cuando el cartílago se ha perdido casi por completo,
los huesos rozan entre sí y el dolor se vuelve constante. La cirugía puede ser la puerta final que te conduzca de nuevo hacia una vida en movimiento y sin miedo. Sé que para muchas personas mayores, solo escuchar la palabra cirugía despierta preocupación, pero déjame explicarte algo importante. La cirugía de hoy no es la misma de hace 10 o 20 años. Ya no se trata únicamente de reemplazar toda la articulación. Gracias a los avances médicos, ahora podemos reparar zonas específicas, regenerar áreas dañadas o sustituir solo la parte afectada, sin necesidad de intervenir todo el conjunto. Por ejemplo, la técnica de microfracturas consiste en realizar diminutos orificios en el hueso bajo el cartílago dañado. Esto permite liberar células madre de la médula ósea que ascienden hacia la superficie articular y forman una nueva capa de tejido que amortigua el movimiento y alivia el dolor. En pacientes más jóvenes o activos, puede utilizarse el trasplante de condrocitos autólogos, donde se extraen células sanas del propio paciente, se cultivan en laboratorio y luego se reimplantan en la zona lesionada. Es, sin duda, uno de los pasos más cercanos a la verdadera regeneración. En los casos de artrosis avanzada, la prótesis parcial o total de rodilla o cadera sigue siendo uno de los mayores logros de la medicina moderna. Más del 90% de los pacientes intervenidos recuperan la independencia para caminar, subir escaleras e incluso volver a montar en bicicleta o bailar. Por eso, si tu médico te recomienda esta opción, no tengas miedo. La cirugía no es el final del camino, sino una oportunidad para escribir un nuevo capítulo de tu vida, uno donde cada paso vuelva a llenarse de alegría y libertad. Querido amigo, después de muchos años trabajando con cientos de pacientes que sufren artrosis, he llegado a una conclusión sencilla pero profunda. No existen los milagros en la medicina, solo la constancia y el conocimiento correcto. Los anuncios que prometen regenerar el cartílago en 24 horas o eliminar el dolor con una sola pastilla pueden sonar atractivos, pero en realidad solo te hacen perder lo más valioso: el tiempo y la confianza en los tratamientos verdaderamente eficaces. Nuestras articulaciones no se dañaron en un solo día, por eso tampoco pueden recuperarse en una sola noche. El cuerpo necesita tiempo para reaprender, para que cada célula y cada fibra de colágeno se regeneren y vuelvan a su lugar. Y lo maravilloso está precisamente ahí. Cuando le das a tu cuerpo la oportunidad, él responde con una vitalidad que a veces ni tú mismo imaginas. No creas que la edad es un límite. Recuerdo a doña Elena, de 80 años, quien solía decirme: «Doctor, estas rodillas ya no volverán a moverse como antes». Pero tras unos meses de ejercicios constantes, una alimentación equilibrada y sesiones de PRP, volvió a pasear cada mañana por el parque con una sonrisa llena de confianza. Por eso siempre les repito a mis pacientes: no necesitas un milagro, tú eres el milagro. Recuerda que la recuperación articular no es una carrera, sino un camino de pequeños pasos firmes, donde cada día te acerca un poco más a la libertad de moverte sin dolor. Y ahora, si quieres seguir recorriendo este camino conmigo, aprender más sobre terapias naturales, métodos seguros para aliviar el dolor y secretos para mantener tus articulaciones sanas por más tiempo, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Porque al hacerlo no solo te ayudas a ti mismo, sino que también puedes ayudar a alguien más a encontrar la esperanza para levantarse una vez más. Juntos reescribiremos la historia de la vejez, no como un tiempo de dolor, sino como una etapa de vida, fuerza y libertad.